Capítulo 11. Teorías sobre el capital fijo y el capital circulante. Ricardo solo menciona la distinción entre el capital fijo y el capital circulante para exponer las excepciones a la norma del valor, o sean los casos en que la cuota del salario repercute sobre los precios. Sobre esto volveremos en el libro 3. Pero la falta originaria de claridad se revela desde el primer momento en esta indiferente equiparación. Esta diferencia en el grado de durabilidad del capital fijo y esta variedad en las proporciones en que ambas clases de capital pueden combinarse. ¿Cuáles son estas dos clases de capital? He aquí la respuesta de Ricardo. También pueden combinarse de varias maneras las proporciones en que el capital sostiene al trabajo y en que se invierte en herramientas, maquinaria y edificios. Por tanto, capital fijo igual medios de trabajo. Capital circulante igual capital invertido en trabajo. Eso de capital que debe sustentar el trabajo es ya frase insulsa, tomada de Adam Smith. De una parte, se involucra el capital circulante con el capital variable, es decir, con la parte del capital productivo invertida en trabajo. Y de otra parte, como la distinción no se deriva del proceso de valorización, capital constante y variable, sino del proceso de circulación. La vieja confusión smithiana, se llega a un resultado doblemente falso. En primer lugar, se equiparan las diferencias en cuanto al grado de duración del capital fijo y las diferencias en cuanto a la composición del capital en sus partes constante y variable. Sin embargo, la segunda diferencia determina la diferencia en cuanto a la producción de plusvalía. La primera, en cambio, siempre y cuando que nos fijemos en el proceso de valorización, se refiere solamente al modo como un valor dado es transferido al producto por el proceso de producción. Si lo que se tiene en cuenta es el proceso de circulación, solo se refiere al período de renovación del capital invertido o, dicho en otros términos, al tiempo para el cual se desembolsa. Estas diferencias desaparecen, naturalmente, cuando, en vez de penetrar en la mecánica interna de la producción capitalista, se coloca uno en el punto de vista de los fenómenos externos. En la distribución de la plusvalía social entre los capitales invertidos en diversas ramas de explotación, las diferencias que se advierten en cuanto a los diversos plazos durante los cuales se desembolsa el capital, y, consiguientemente, por ejemplo, el diverso tipo de vida del capital fijo, y la distinta composición orgánica del capital, y también, por tanto la diversa circulación del capital constante y del variable, influyen por igual en la nivelación de la cuota general de ganancia y en la transformación de los valores en precios de producción. En segundo lugar, desde el punto de vista del proceso de circulación aparecen de un lado los medios de trabajo, capital fijo, y de otro lado el material de trabajo y los salarios, capital circulante. En cambio, desde el punto de vista del proceso de trabajo y de valorización, de un lado aparecen los medios de producción, medios y material de trabajo, capital constante, y de otro lado la fuerza de trabajo, capital variable. Respecto a la composición orgánica, libro 1, capitán 23, 2, p. 567, es de todo punto indiferente el que la misma cantidad de valor invertido en capital constante se halle formada por muchos medios de trabajo y poco material de trabajo o, al contrario, por mucho material y pocos medios de trabajo, pues desde este punto de vista todo depende de la proporción existente entre el capital invertido en medios de producción y el invertido en fuerza de trabajo. Por el contrario, desde el punto de vista del proceso de circulación, de la distinción entre el capital fijo y el capital circulante, es igualmente indiferente la proporción en que una determinada cantidad de valor invertido en capital circulante se distribuya en material de trabajo y salarios. Desde un punto de vista, el material de trabajo entra en la misma categoría que los medios de trabajo, en contraposición al valor capital invertido en fuerza de trabajo. Desde otro punto de vista, la parte del capital invertida en fuerza de trabajo se incluye en la misma categoría que la invertida en material de trabajo, por oposición a la parte de capital que se invierte en medios de trabajo. Por eso Ricardo no menciona para nada la parte de valor del capital invertida en material de trabajo, materias primas y materias auxiliares. Esta parte desaparece completamente aquí. La razón de ello es que no cuadra en el capital fijo, porque en el régimen de circulación ricardiano coincide por entero con la parte de capital invertida en fuerza de trabajo. Y, por otra parte, no puede situarse tampoco en el mismo plano que el capital circulante, pues con ello se destruiría por sí misma la equiparación de la distinción entre el capital fijo y el circulante con la contraposición entre el capital constante y el variable, identificación que Ricardo toma de A. Smith y acepta tácitamente. Ricardo tiene demasiado instinto lógico para no darse cuenta de esto. Por eso omite en absoluto esta parte del capital.
Hay que observar aquí que el capitalista, según el lenguaje de la economía política, adelanta el capital invertido en salarios en distintos plazos, según que pague estos salarios, por ejemplo, por semanas, por meses o por trimestres. En realidad, las cosas ocurren a la inversa. Es el obrero quien adelanta al capitalista su trabajo por una semana, un mes o un trimestre, según los plazos en que se le abonen sus salarios. Si el capitalista comprase la fuerza de trabajo en vez de pagarla, es decir, si abonase el salario al obrero, diaria, semanal, mensual o trimestralmente, por adelantado, podría hablarse de un adelanto del salario para el plazo correspondiente. Pero como, en realidad, le paga cuando ya el trabajo ha durado un día, una semana o un mes, en vez de comprarlo y pagarlo por el plazo que debe durar, tenemos que todo esto no es más que un quid pro quo capitalista, con el que el adelanto que el obrero hace al capitalista en trabajo se trueca en un adelanto que el capitalista hace en dinero al trabajador. Y los términos del problema no se alteran en lo más mínimo por el hecho de que el capitalista solo recobre de la circulación o solo realice el producto mismo o su valor, según el tiempo más o menos largo que se emplee en elaborarlo y también según la cantidad de tiempo necesaria para su circulación, en plazos de mayor o menor duración, en unión con la plusvalía incorporada a él. Al vendedor le tiene completamente sin cuidado lo que el comprador de una mercancía se proponga hacer con ella. El capitalista no obtiene más barata una máquina por el hecho de que tenga que desembolsar su importe íntegro de una vez, y en cambio este mismo valor solo refluye a sus manos de la circulación de un modo gradual y fragmentario, ni paga más caro el algodón porque su valor entre íntegramente en el valor del producto elaborado con él, siendo por tanto repuesto en su totalidad y de una vez mediante la venta del producto. Volvamos a Ricardo. 1. Lo que caracteriza al capital variable es que una determinada parte, una parte dada, y por tanto, como tal, constante, del capital, una suma de valor dada, que se supone igual al valor de la fuerza de trabajo, aunque para estos efectos es indiferente que el salario sea igual, superior o inferior al valor de la fuerza de trabajo, se cambia por una fuerza que se valoriza, que crea valor, la fuerza de trabajo, la cual no solo reproduce el valor pagado a cambio de ella por el capitalista, sino que produce además una plusvalía, un valor que no existía con anterioridad y que no ha sido pagado con ningún equivalente. Esta cualidad característica de la parte del capital invertida en salarios, que la distingue Toto Coelho como capital variable, del capital constante, desaparece tan pronto como la parte del capital invertida en salarios solo se enfoca desde el punto de vista del proceso de circulación y se representa como capital circulante, por oposición al capital fijo, invertido en medios de trabajo. Así lo revela ya el hecho de que se lo englobe, desde ese punto de vista, en una categoría, la del capital circulante, con la parte del capital constante invertida en materia de trabajo, frente a otra parte del capital constante, la destinada a medios de trabajo. Se prescinde totalmente de la plusvalía, es decir, precisamente del factor que convierte la suma de valor invertida en capital. Y asimismo se prescinde del hecho de que la parte de valor que el capital invertido en salarios añade al producto se produce de nuevo, y, por tanto, se reproduce también realmente, mientras que la parte de valor añadida al producto por las materias primas no se produce de nuevo, no se reproduce realmente, sino que se conserva simplemente en el valor del producto, limitándose por tanto a reaparecer como parte integrante del valor de aquel. La diferencia, tal como se presenta ahora desde el punto de vista de la distinción entre capital circulante y capital fijo, estriba simplemente en que el valor de los medios de trabajo empleados para producir una mercancía solo se incorpora parcialmente al valor de esta, razón por la cual solo se repone también parcialmente mediante la venta de la mercancía, es decir, solo se repone de un modo gradual y fragmentario. Por su parte, el valor de los medios de trabajo empleados en la producción de una mercancía solo se incorpora parcialmente, mientras que el de las materias primas, etc. se incorpora íntegramente a la mercancía y, por tanto, se repone totalmente mediante la venta de esta. En este sentido, una parte del capital funciona con respecto al proceso de circulación como capital fijo y la otra como capital circulante. En ambos casos se trata de la transferencia al producto de valores dados, desembolsados, y de su recuperación mediante la venta de aquel. La diferencia solo consiste ahora en saber si la transferencia de valor, y, por tanto, la reposición del valor, se realiza gradual y fragmentariamente o en bloque, de una vez. Con ello se esfuma la diferencia verdaderamente decisiva entre el capital variable y el constante, y con ella todo el secreto de la formación de la plusvalía y de la producción capitalista, los factores que convierten en capital ciertos valores y las cosas que los representan.
Las diversas partes del capital solo se distinguen ahora por el modo de circulación, y la circulación de las mercancías solo se relaciona, naturalmente, con valores dados y preexistentes. Y, en punto al modo de circulación, existe identidad entre el capital invertido en salarios y el invertido en materias primas, materias auxiliares y artículos a medio fabricar, a diferencia del empleado en medios de trabajo. Se comprende, pues, por qué la economía política burguesa ha venido aferrándose instintivamente a la confusión de A. Smith entre las categorías de capital constante y variable y las de capital fijo y circulante y repitiendo la de pe a pa durante todo un siglo, de generación en generación, sin el menor atisbo crítico. Estos economistas ya no distinguen la parte de capital invertida en salarios de la invertida en materias primas y solo establecen una diferencia formal, según que circule fragmentaria o íntegramente por medio del producto, entre ella y el capital constante. Con ello se entierra entre escombros, de un manotazo, la base de que hay que partir para comprender el movimiento real de la producción capitalista. Se presentan las cosas como si solo se tratase de la reaparición de valores previamente desembolsados. En Ricardo, la acogida exenta de crítica que presta a la confusión smithiana, no solo resulta más desconcertante que en los apologistas posteriores a él, en quienes la confusión conceptual es más bien lo que no desconcierta, sino más desconcertante incluso que en A. Smith, ya que Ricardo, por oposición a este, desarrolla de un modo consecuente y sagaz los conceptos del valor y de la plusvalía defendiendo en realidad a A. Smith esotérico contra el exotérico. En los fisiócratas no encontramos ni rastro de esta confusión. La distinción entre los avances anuales y los avances primitivos solo se refiere a los diferentes períodos de reproducción de las distintas partes del capital, especialmente del capital agrícola. En cambio sus ideas sobre la producción de la plusvalía forman una parte de su teoría independiente de estas distinciones, y además aquella precisamente que ellos destacan como la esencia de su teoría. No explican la formación de la plusvalía a base del capital como tal, sino que la reivindican para una determinada esfera de producción del capital, la agricultura. 2. Lo esencial en el concepto del capital variable, y, por tanto para la transformación de una suma cualquiera de valor en capital, es el hecho de que el capitalista cambie una determinada suma de valor, una suma de valor dada, y, en este sentido, constante, por fuerza creadora de valor. Una magnitud de valor por producción de valor, por una fuerza que se valoriza a sí misma. El que el capitalista pague al obrero en dinero o en medios de subsistencia no altera en lo más mínimo este concepto esencial. Lo único que altera es la modalidad de existencia del valor previamente desembolsado por él, que en un caso existe bajo la forma de dinero con que el obrero compra por su cuenta en el mercado los medios de subsistencia y en otro caso bajo la forma de medios de subsistencia directamente consumidos por él. La producción capitalista desarrollada presupone en realidad el que el obrero sea pagado en dinero, puesto que tiene como premisa general el proceso de producción a través del proceso de circulación, es decir, la economía monetaria. Pero la creación de plusvalía, y, por tanto, la capitalización de la suma de valor desembolsada, no responde ni a la forma del dinero ni a la forma natural del salario o del capital, invertido en la compra de fuerza creadora del valor, del trueque de una magnitud constante por otra variable. El mayor o menor grado de fijeza de los medios de trabajo depende de su grado de duración, es decir, de una cualidad física. Según su grado de duración y en igualdad de circunstancias se desgastarán más rápida o más lentamente, es decir, funcionarán durante más o menos tiempo como capital fijo. Pero lo que les permite funcionar como capital fijo no es solamente, ni mucho menos, esta cualidad física que representa su grado de duración. Las materias primas con que trabajan las fábricas metalúrgicas tienen el mismo grado de duración que las máquinas con que se fabrica el metal y un grado más alto que el de ciertas partes de estas máquinas, hechas de cuero, de madera, etc. No obstante, el metal que sirve aquí de materia prima constituye una parte del capital circulante, y el medio de trabajo, construido tal vez del mismo metal, una parte del capital fijo. No es, por tanto, la naturaleza física material, su mayor o menor grado de caducidad, lo que hace que el mismo metal figure unas veces en la categoría del capital fijo y otras veces en la del capital circulante. Esta diferencia responde más bien a la función que desempeña en el proceso de producción, en unos casos como objeto del trabajo y en otros casos como medio de trabajo. La función del medio de trabajo en el proceso de producción requiere por término medio que sirva constantemente, una y otra vez, durante un período más o menos largo, en repetidos procesos de trabajo. Esta función exige, pues, que su materia tenga un grado mayor o menor de duración.
Sin embargo, no es el grado de duración de la materia de que está formado la que lo convierte de por sí en capital fijo. La misma materia puede ser capital circulante si interviene como materia prima, y en los economistas que confunden la distinción entre el capital mercancías y el capital productivo con la distinción entre el capital circulante y el capital fijo vemos como la misma materia, la misma máquina, es capital circulante en cuanto producto y capital fijo en cuanto medio de trabajo. Pero, aunque no sea la calidad duradera de la materia de que están hechos los medios de trabajo lo que los convierte en capital fijo, su función como medios de trabajo exige que estén hechos de un material relativamente duradero. El grado de duración de su materia es, por tanto, condición previa para que puedan desempeñar la función de medios de trabajo y también, por tanto, la base material del régimen de circulación que los convierte en capital fijo. En igualdad de circunstancias, la mayor o menor caducidad de su materia le imprime en menor o mayor grado el sello de la fijeza y se halla, por tanto, esencialmente enlazada a su cualidad de capital fijo. Cuando la parte de capital invertida en fuerza de trabajo se considera exclusivamente desde el punto de vista del capital circulante, es decir, por oposición al capital fijo, cuando, por consiguiente, se involucran la distinción entre capital constante y variable con la que separa al capital fijo del circulante, es natural, si se tiene en cuenta que la realidad material de los medios de trabajo constituye la base esencial de su cualidad de capital fijo, derivar, por oposición a ella, de la realidad material del capital invertido en fuerza de trabajo su cualidad de capital circulante y luego, determinar, a su vez, el capital circulante partiendo de la realidad material del capital variable. La materia real del capital invertido en salarios es el trabajo mismo. La fuerza de trabajo puesta en acción, creadora de valor, el trabajo vivo, que el capitalista cambia por trabajo materializado e incorpora a su capital y sin el cual el valor que tiene en sus manos no se convertiría en un valor que se valoriza. Pero esta capacidad de propia valorización no la vende el capitalista. Forma siempre parte integrante de su capital productivo, como sus medios de trabajo, y nunca de su capital mercancías, como el producto terminado que vende, por ejemplo. Dentro del proceso de producción, como partes integrantes del capital productivo, los medios de trabajo no se contraponen a la fuerza de trabajo como capital fijo, del mismo modo que el material de trabajo y las materias auxiliares no se engloban con ella como capital circulante. La fuerza de trabajo se contrapone a ambos como factor personal, puesto que ambos son factores materiales. Esto, desde el punto de vista del proceso de trabajo. Y ellos, por su parte, se contraponen a la fuerza de trabajo, al capital variable, como capital constante. Esto, desde el punto de vista del proceso de valorización. Si se quiere poner de relieve una diferencia de orden material referida al proceso de circulación, esta no puede ser más que la siguiente. De la naturaleza del valor, que no es sino trabajo materializado, y de la naturaleza de la fuerza de trabajo puesta en acción, que no es sino trabajo que se materializa, se desprende que la fuerza de trabajo, mientras se halla en funciones, crea constantemente valor y plusvalía y que lo que por otra parte de ella representa movimiento, creación de valor, representa por parte de su producto forma en reposo, un valor ya creado. Después de haber actuado la fuerza de trabajo, el capital ya no se halla formado por fuerza de trabajo, de una parte, y de la otra medios de producción. El valor capital que se invirtió en fuerza de trabajo es ahora el valor, la plusvalía, añadido al producto. Para que el proceso pueda repetirse, hay que vender el producto e invertir constantemente de nuevo el dinero así obtenido en comprar fuerza de trabajo e incorporarla al capital productivo. Y esto es lo que da a la parte del capital invertida en fuerza de trabajo, lo mismo que a la empleada en material de trabajo, etc., el carácter de capital circulante, por oposición al capital que permanece fijado en los medios de trabajo. En cambio, si se toma como característica esencial de la parte del capital invertido en fuerza de trabajo la característica secundaria del capital circulante, que aquella comparte con una parte del capital constante, las materias primas y auxiliares, a saber, la de que el valor invertido en ella se transfiere íntegro al producto en cuya producción se consume y no de un modo gradual y fragmentario, como ocurre en el capital fijo, razón por la cual tiene que reponerse también en su totalidad mediante la venta del producto, resultará que tampoco la parte del capital que se invierte en salarios podrá hallarse formada por fuerza de trabajo puesta en acción, sino por los elementos materiales que el obrero compra con su salario, es decir, por la parte del capital social en mercancías que se destina al consumo del obrero, los medios de subsistencia.
Así enfocado el problema, el capital fijo se hallará formado por los medios de trabajo, que se consumen más lentamente y que, por tanto, deben reponerse con mayor lentitud, y el capital invertido en fuerza de trabajo por los medios de vida, los cuales tienen que reponerse con mayor rapidez. Sin embargo, la divisoria entre la mayor o menor capacidad de duración es muy confusa. Los alimentos y la ropa consumidos por el trabajador, los edificios en donde trabaja, los implementos con los cuales se ayuda en su trabajo son, todos, de índole perecedera. Sin embargo, existe una gran diferencia respecto al período de duración de esos distintos capitales. Una máquina de vapor durará más que un barco más que la ropa del trabajador, y la ropa del trabajador más que los alimentos que consume. En esta enumeración, Ricardo se olvida de la casa en que vive el obrero, de sus muebles, de sus herramientas de consumo, como son el cuchillo, el tenedor, el vaso, etc., que tienen todos el mismo carácter de permanencia que las herramientas de trabajo. Por donde las mismas cosas, las mismas clases de objetos aparecen en un caso como medios de consumo y en otro caso como medios de trabajo. La diferencia, tal como Ricardo la formula, es la siguiente. El capital se clasifica como circulante o como fijo, según que sea rápidamente perecedero y deba reponerse con frecuencia, o se consuma lentamente. Clasificación al pie de la cual dice, en una nota, una división no esencial, y cuya línea divisoria no puede trazarse de manera precisa. De este modo, volvemos a arribar felizmente a los fisiócratas. Para quienes la distinción entre avances anuales y avances primitivos era una distinción que afectaba al tiempo referente al consumo y, por tanto, al distinto plazo de reproducción del capital empleado. Lo que ellos expresaban como un fenómeno importante para la reproducción social y, además, exponían en su tableau económico en relación con el proceso de circulación, se convierte aquí en una distinción subjetiva y que el propio Ricardo califica de superflua. Desde el momento en que la parte de capital invertida en trabajo solo se distingue de la invertida en medios de trabajo por su período de reproducción y, consiguientemente, por su plazo de circulación. Desde el momento en que una de esas partes se halla formada por medios de subsistencia, al igual que la otra lo está por medios de trabajo, sin que exista entre unos y otros más característica distintiva que el grado más o menos rápido de caducidad, como entre los primeros existen, a su vez, grados de caducidad muy distintos, desaparecerá, naturalmente, toda diferencia específica entre el capital invertido en fuerza de trabajo y el que se invierte en medios de producción. Esto se halla en abierta contradicción con la teoría ricardiana del valor y también con su teoría de la ganancia, que es, en realidad, la teoría de la plusvalía. Ricardo solo se fija en la distinción entre el capital fijo y el capital circulante en la medida en que las distintas proporciones de ambos en ramas industriales distintas, siendo los capitales iguales, influyen en la ley del valor, y concretamente, en la medida en que la elevación o el descenso de los salarios por efecto de estas circunstancias afecta a los precios. Sin embargo, aún dentro de los límites de esta reducida investigación, la confusión del capital fijo y circulante con el capital constante y variable le lleva a cometer los más grandes errores y lo induce a partir, en realidad, de una base completamente falsa de investigación. Primero, al englobar la parte del valor del capital invertida en fuerza de trabajo en la categoría del capital circulante, se desarrolla de un modo falso, a su vez, el concepto de este capital, y especialmente las circunstancias que hacen que la parte de capital, invertida en trabajo se incluya en esta categoría. Segundo, se confunde la razón según la cual la parte de capital invertida en trabajo es capital variable con aquella según la cual es capital circulante, por oposición al capital fijo. Es evidente de por sí que el concepto de la parte de capital invertida en fuerza de trabajo como capital circulante constituye un concepto secundario, puesto que su diferencia específica se borra en el proceso de producción. Por una parte, en este concepto se equiparan los capitales invertidos en trabajo y los que se invierten en materias primas, etc. Una categoría que identifica una parte del capital constante con el capital variable nada tiene que ver con la diferencia específica del capital variable por oposición al constante. Por otra parte, aunque se contraponen entre sí las partes del capital invertidas en trabajo y en medios de vida, la contraposición no se basa, ni mucho menos, en el hecho de que se incorporan de muy distinto modo a la producción del valor, sino en el de que ambos transfieren su valor dado al producto, aunque en plazos distintos.
Se trata, en todos estos casos, de saber cómo un valor dado, invertido en el proceso de producción de la mercancía, sea en forma de salarios, de precio de las materias primas o de precio de los medios de trabajo, se transfiere al producto y, por tanto, cómo circula a través del producto, retornando mediante la venta de este a su punto de partida o reponiéndose. Toda la diferencia estriba aquí en el cómo, en el modo específico de operarse aquella transferencia, y también, por tanto, en el modo específico de circulación de este valor. El hecho de que el precio de la fuerza de trabajo previamente señalado por contrato en cada caso se haga efectivo en dinero o se pague en medios de subsistencia no altera en lo más mínimo su carácter, en cuanto a un precio determinado, dado. Sin embargo, cuando el salario se abona en dinero resalta con toda evidencia que no es el dinero mismo el que se incorpora al proceso de producción, al modo como se incorpora a él, no el valor, sino también la materia de los medios de producción. En cambio, si los medios de subsistencia que el obrero compra con su trabajo se engloban en una misma categoría, como forma material del capital circulante, con las materias primas, etc., y se contraponen a los medios de trabajo, este da a la cosa una apariencia distinta. Si el valor de estas cosas, de los medios de producción, se transfiere al producto en el proceso de trabajo, el valor de aquellas otras cosas, de los medios de subsistencia, reaparece en la fuerza de trabajo que las consume y se transfiere también al producto mediante la acción que la fuerza de trabajo despliega. En ambos casos se trata por igual y simplemente de la reaparición en el producto de los valores desembolsados durante la producción. Los fisiócratas tomaban esto en serio. Por ello negaban que el trabajo industrial crease plusvalía. Así se dice en el ya citado pasaje de Wayland. No interesa saber en qué forma reaparece el capital, del mismo modo se transforman las diversas clases de alimento, vestido y techo necesarios para la existencia y comodidad del hombre. Se reúnen y acumulan de tiempo en tiempo, y su valor reaparece, Elements of Political Economy, pp. 31 y 32. Los valores capitales desembolsados en la producción en forma de medios de producción y de medios de subsistencia reaparecen según esto, por igual, en el valor del producto. Con ello se consuma felizmente la operación de convertir el proceso de producción capitalista en un misterio completo y se ocultan totalmente a la vista los orígenes de la plusvalía contenida en el producto. Al mismo tiempo, se remata también así el fetichismo característico de la economía burguesa, que convierte el carácter social económico, que se imprime a las cosas en el proceso social de producción, en un carácter natural, inherente a la misma naturaleza material de estas cosas. Los medios de trabajo, por ejemplo, son capital fijo. Concepción escolástica que induce a contradicciones y a confusión. Del mismo modo que al tratar del proceso de trabajo, libro 1, capitán 5, pp. 139, 147, se puso de manifiesto que el funcionamiento de los objetos como medios de trabajo, material o producto dependía por entero del papel que desempeñasen en cada caso en un determinado proceso de trabajo, de su función. Los medios de trabajo solo constituyen capital fijo allí donde el proceso de producción sea un proceso de producción capitalista, donde, por tanto, los medios de producción tengan carácter de capital, el concepto económico, el carácter social propios del capital. Esto, en primer lugar. En segundo lugar, solo serán capital fijo allí donde transfieran su valor al producto de un modo especial. En otro caso, seguirán siendo medios de trabajo sin ser capital fijo. Lo mismo las materias auxiliares, el abono, por ejemplo. Si se transfieren al valor del mismo modo especial que la mayor parte de los medios de trabajo, a pesar de no ser medios de trabajo, tendrán la condición de capital fijo. No se trata de las definiciones bajo las que puedan ser englobadas las cosas. Se trata de determinadas funciones, expresadas en determinadas categorías. Si se admite que a los medios de subsistencia les corresponde de por sí la cualidad de ser, bajo cualesquiera circunstancias, capital invertido en salarios, habrá que admitir también que es característica de este capital circulante la de sostener al trabajo, to support labor, Ricardo, Principles, etc., p. 25. Esto quiere decir que si los medios de subsistencia no fuesen capital, no sustentarían a la fuerza de trabajo, cuando en realidad es precisamente su carácter de capital lo que les permite sustentar al capital con trabajo ajeno.
Si se admite que los medios de subsistencia son de por sí capital circulante, una vez que éste se convierte en salarios, de aquí se deduce además que la magnitud del salario dependerá de la proporción existente entre el número de obreros y la masa dada del capital circulante, una tesis favorita de los economistas, cuando en realidad la masa de los medios de subsistencia que el obrero sustrae al mercado y la masa de los medios de vida de que el capitalista dispone para su consumo dependen de la proporción existente entre la plusvalía y el precio del trabajo. Tanto Ricardo como Barton confunden siempre la proporción entre el capital variable y el constante con la proporción entre el capital circulante y el capital fijo. Más adelante, veremos cómo esto falsea su investigación sobre la cuota de ganancia. Ricardo, además, equipara las diferencias de rotación nacidas de otras causas a la distinción entre el capital fijo y el capital circulante, como si obedeciesen a esta. También debe observarse que el capital circulante puede circular, o ser devuelto a su usuario, en períodos muy diversos. El trigo adquirido para siembra por un agricultor es un capital fijo, si se le compara con el trigo comprado por un panadero para elaborar hogazas. Uno lo deja en la tierra y no puede obtener su rendimiento hasta pasado un año. El otro puede molerlo para convertirlo en harina, y venderlo como pan a sus clientes, y entrar nuevamente en disponibilidad de su capital para volver a hacer lo mismo, o comenzar a ocuparlo de cualquier otra manera en una semana. Lo característico de este pasaje es que aquí el trigo, a pesar de que en cuanto simiente no es medio de subsistencia, sino materia prima, aparece en primer lugar como capital circulante, por ser de por sí un medio de subsistencia, y en segundo lugar como capital fijo, por necesitar un año para reembolsarse. Sin embargo, lo que convierte a un medio de producción en capital fijo no es un reembolso más lento o más rápido, sino el modo concreto como su valor se transfiere al producto. La confusión originada por Adam Smith ha conducido a los siguientes resultados. 1. La distinción entre el capital fijo y el capital circulante se confunde con la distinción entre el capital productivo y el capital mercancías. La misma máquina, por ejemplo, es capital circulante si figura como mercancía en el mercado y capital fijo si se incorpora al proceso de producción. En estas condiciones, es imposible comprender, en absoluto, por qué una determinada clase de capital tiene más de fijo o de circulante que la otra. 2. Todo capital circulante se identifica con el capital invertido o que ha de invertirse en salarios. Así lo hacen J.St. Mill y otros autores. 3. La distinción entre el capital variable y el capital constante, que ya Barton, Ricardo y otros autores confunden con la distinción entre el capital circulante y el capital fijo, acaba reduciéndose por entero a esta, como lo hace por ejemplo Ramsay, para quien todos los medios de producción, materias primas, etc., así como los medios de trabajo, son capital fijo y solo el capital invertido en salarios capital circulante. Pero como la reducción se realiza bajo esta forma, no se comprende la distinción real entre el capital constante y el variable. 4. En los economistas ingleses de estos últimos tiempos, especialmente en los escoceses, que lo enfocan todo desde el punto de vista indeciblemente limitado de un empleado de banco, tales como MacLeod, Patterson y otros, la distinción entre el capital fijo y el capital circulante se convierte en la distinción entre el money at call y el money not at call, dinero en depósito que puede retirarse sin previo aviso o solo mediante aviso previo.